todos en la humanidad aceptamos que estamos viviendo un gran conflicto, ya sea entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira, la vida y la muerte, la opresión y la libertad. Sin duda, este conflicto involucra a todos. No discrimina la nacionalidad que tengas, ni la clase étnica que tengas, ni tampoco la religión que tengas. Simplemente involucra a todos. Ahora nos preguntamos, ¿el gran conflicto con qué tiene que ver? Pues uno de los libros que nos habla más al fondo del gran conflicto que pasa en nuestro mundo es la palabra de Dios. Y para ello tenemos que ir a los orígenes. ¿Dónde comienza este gran conflicto? Y esto es en Ezequiel 28, 14 y 15. Menciona: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y a quién se refieren estos dos versículos? Más adelante vamos a ver que se refiere a Lucifer. ¿Y quién era este Lucifer? Lucifer era el querubín grande, era el que le seguía a Jesús. Todos los ángeles lo admiraban y realmente era grande de admiración, ya que tenía bastantes habilidades destacables de entre todos los ángeles, su capacidad de liderazgo, su capacidad organizacional. Sin duda, era un ángel admirable. Sin embargo, a este ángel lo corrompió algo. ¿Y de dónde salió esta maldad? ¿Cómo surgió esto? Este es el misterio de la iniquidad. Sin embargo, vayamos a Isaías 14, 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, Lucifer, el lucero de la mañana, quería ser como Dios, quería sentarse en el trono de Dios. Esa ambición que tenía simplemente lo empezó a corromper. Sin embargo, él empezó a pensar: ¿cómo puedo hacer para lograr realizar aquello? Y entonces empezó a realizar algunas alianzas entre los ángeles, y empezó a convencerlos con mentiras, usando su poder de persuasión y además también su grado de respeto que tenía con los demás ángeles. Lucifer tenía consigo el poder de la tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora era el momento de enfrentar a Dios. Pero ¿cómo los convencía Satanás, o en ese tiempo Lucifer, a los ángeles de Dios? Tengamos en cuenta que los ángeles de Dios no habían escuchado antes alguna mentira, y ellos empezaron a creer en las palabras de Lucifer. Con tanta sabiduría, ellos incluso empezaron a creer en sus mentiras. Lucifer decía que Dios era un Dios que era autoritario, a través de su ley solamente imponía. Y entonces los ángeles empezaron a verlo de esa manera. Lucifer empezó a mentirles, pero no les contaba sus propósitos verdaderos. Pero con el respaldo de la tercera parte del cielo, Lucifer empezó a enfrentar a Dios. Ante todo esto, ¿cómo actuó Dios? Dios conocía los pensamientos de Lucifer. En Isaías 29:15 nos dice: Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pues Dios sabía que Lucifer estaba tramando algo en contra de él, y que pronto se desataría algo muy terrible en el cielo. Y por ello, personalmente Jesús se acercó a Satanás, a Lucifer, y entablaron una conversación, intentando hacerle arrepentir, enderezar los caminos de Lucifer. Sin embargo, Lucifer incluso rechazó el consejo de Jesús y también el consejo de otros ángeles que intentaban persuadirlo para que cambie de idea. Sin embargo,
ahora que Lucifer tenía una postura y no iba a cambiar, Dios, ¿cómo debería haber actuado? ¿O cómo podría actuar? Tenía dos alternativas. Dios en ese momento podría haber hecho muy fácilmente caer un rayo sobre Lucifer y simplemente todo se hubiera acabado. Pero ¿cómo hubiese quedado Dios frente a los demás ángeles? Como un Dios autoritario. Y ahora vamos a ver lo que Jesús decidió, lo que Dios decidió hacer. En Mateo 13:30 encontramos la respuesta. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios permitió que avanzaran un poco más los planes de Satanás, para luego castigar con amor, castigar con justicia. Dios en su infinita sabiduría sabía lo que estaba haciendo. Tenía que esperar cierto momento, iba a esperar muchos años hasta que pasara para que los ángeles mismos decidieran obedecer a Dios por amor y no simplemente por obligación. Y eso es lo que estaba en juego. Cómo los ángeles iban a terminar adorando a Dios, por amor o por obligación, como decía Lucifer, que ellos adoraban a Dios por obligación. Pero Dios no quería demostrar eso. Por ello, Dios había capacitado a todos los ángeles del libre albedrío. Ellos podían elegir. Por eso mismo, Lucifer pudo elegir estar del lado negativo. Por eso mismo, Lucifer eligió hacer guerra contra Dios. Sin embargo, también otros ángeles decidieron seguir a Dios. Y el libre albedrío es la capacidad que Dios nos da para poder elegir seguirlo a Él, o simplemente no. Porque, ¿cómo podríamos amar a Dios verdaderamente si fuésemos preprogramados? Simplemente ya estaríamos obedeciendo por alguna programación que tengamos en nuestra mente. Pero Dios quiere que lo amemos verdaderamente. Y ello estaba en juego. Luego de que Lucifer enfrentara a Dios, se produjo una gran batalla en el cielo. Y ello lo podemos ver en Apocalipsis 12:7-9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miquel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde este momento es que el gran conflicto del cielo termina cuando Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron expulsados del cielo. Y fueron expulsados a la tierra. Satanás estaba buscando un lugar donde él podría morar. Un lugar donde él podría instaurar su reino con la mayoría de los ángeles que estaban a su costado. Entonces, Satanás empezó a buscar los mundos y entre ellos encontró la tierra. Y la tierra fue el lugar, el escenario después del cielo para este gran conflicto. Mientras tanto, en el planeta Tierra, Adán y Eva ya habían sido creados. En Génesis 1:26 y 27 nos menciona que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ellos eran perfectos. Su vestidura era la santidad de Dios. Y es por ello que ellos andaban desnudos y no se daban cuenta que estaban desnudos. Además, ellos también tenían la facultad de poder elegir. Y por ello, Dios les prueba y les deja un mandamiento. Aquello se encuentra en Génesis 2:17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y por qué Dios puso esta prueba de amor y lealtad con Adán y Eva? Porque Él otra vez quería que nosotros le amemos voluntariamente y no por obligación.
Porque ¿qué dice en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto era la prueba, esta era la prueba de amor, la prueba de lealtad que Dios había puesto para Adán y para Eva. Ahora que Adán y Eva ya sabían cuál era la prueba de lealtad, Satanás también se enteró de ello y aprovechó esta oportunidad. En Génesis 3, 1 al 7, nos relata la triste historia en la que Adán y Eva caen en el pecado, engañadas por Satanás. Satanás se viste de una serpiente muy hermosa y encuentra en una ocasión a Eva sola y entonces empieza a hablarle. La primera impresión de Eva fue que la serpiente hablara. Luego Satanás afirma que no morirá. Si recordamos, Jesús le dijo que si de aquel árbol comiese, iba a morir. Pero Satanás le dice totalmente lo contrario. Entonces pone en duda lo que Dios le había dicho. Y ahora Eva entra en la duda. Eva empieza a cuestionar lo que Dios le había dicho. Y luego Satanás, es más, le dice que sus ojos serán abiertos y conocerá el bien y el mal. Eva simplemente fue totalmente persuadida. Poco a poco Eva empezó a convencerse de que eso podía ser realidad, hasta que cogió la fruta del árbol y la comió. Luego se la llevó a Adán, y Adán también comió. Prontamente el pecado entró en ellos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no sabían qué hacer, se escondieron, y luego Dios los empezó a buscar. Dios los empezó a llamar. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Hasta que ambos salieron y entre ellos echaban la culpa y Eva le echó la culpa a la serpiente que hablaba. Ellos ya habían caído en pecado. Dios tuvo que alejarlos del Edén. Y ahí fue donde se mató por primera vez el primer cordero, ya que ellos estaban desnudos y Dios les dio vestiduras, les dio las pieles de un animal. Y es así como desde aquel momento ya se estaba viendo una parte de la solución, lo que Dios ya había pensado para nosotros. Y este gran conflicto que antes había iniciado en el cielo, ahora era parte de la tierra. Ahora nos involucraba a nosotros. Ahora los primeros padres habían caído también en el pecado. Y según lo que nos dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora nosotros estamos bajo el dominio de Satanás. Y nuestro mundo estaba siendo controlado solamente por Satanás. Nosotros éramos esclavos de Satanás porque habíamos cedido y habíamos obedecido a Satanás antes que a Dios. En Romanos 5:12 nos menciona algo interesante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así pues, seguramente te estarás preguntando, ¿y eso cómo impacta en mi vida? Si Adán y Eva pecaron, ¿por qué tuve que yo también sufrir aquello? Pues aquí encontramos la respuesta. El pecado se traspasó a todas las generaciones. Y Dios, una vez más, entra en un gran conflicto. Y Dios plantea una gran solución para nosotros. Está bien, nosotros estamos en pecado. No tenemos otra salida. La paga del pecado menciona la Biblia que es la muerte. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Solamente nos queda morir? Y ahora que Dios había percibido esa gran necesidad en los hijos que recién había creado, en Adán y Eva, Dios para ellos ya tenía un plan. Porque quizás tú estés pensando, en ese momento recién Dios se puso a pensar en el plan que podría ejecutar. Pero nosotros sabemos que Dios lo sabe todo.
Y seguramente te estarás preguntando cuál es ese plan que Dios ya había preparado. Dios lo preparó desde el principio. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Incluso antes de que tú nacieras, Jesús ya había pensado en un plan para salvarte. Y eso lo podemos corroborar, porque en el mismo momento que Satanás tienta y luego que Adán y Eva caen en el pecado, Dios pronuncia las siguientes palabras. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios ya promete que enviaría a alguien que lastimaría a la serpiente justo en la cabeza. Y justamente, esta es la promesa que Dios hace a la humanidad, que al principio era representado por el Cordero. Porque recordemos que para que nuestros padres sean perdonados por sus pecados, ellos tenían que coger al Cordero más perfecto y luego ser sacrificado. Y la sangre de este representaba la paga del pecado, que es la muerte. Posteriormente, esta sangre ya no sería más del Cordero, sino de una persona. Esta persona se identifica en 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y solamente Él nos puede salvar. Así pues, Jesús, el único Hijo de Dios, dejó la gloria en el cielo para morir por nosotros. Luego, en 1 Juan 2:2, nos dice la razón por la que Jesús murió. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús pagó la carga del pecado, que era la propia muerte. Y Jesús pudo vencer, dándonos así una segunda oportunidad y devolviendo a Dios el mundo. Después de la muerte de Jesús, se reveló la verdadera identidad de Satanás ante todo el universo, las verdaderas intenciones de él al maltratar a Jesús, al azotarlo, al crucificarlo en la cruz. Aquí pues, todo el universo y las personas de todos los planetas vieron el verdadero Satanás. Y entonces así todos vieron las tristes consecuencias del pecado, que incluso llevó a morir al único Hijo de Dios. Ahora Satanás ha firmado su propia sentencia cuando Jesús murió en la cruz. Ahora te preguntarás, ¿qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer? La palabra de Dios nos responde en Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que ahora en adelante nosotros debemos hacer. Ninguno de nosotros puede ser exento de este gran conflicto que está viviendo nuestro mundo. Nos damos cuenta que en Efesios 6, 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es así como nosotros podemos ver en nuestro día a día, en nuestro trabajo, o donde nosotros estudiamos, con nuestros amigos, que siempre existe un contraste. Existe un contraste entre lo que es bueno, lo que es malo. Entre las tinieblas y la luz. Entre la verdad y la mentira. Esa idea está impuesta en nuestra mente. Y sin duda nosotros podemos saber desde que nacemos cuál es lo correcto. Ahora elige hacer lo correcto y permanece firme para cuando Jesús venga en las nubes.